solamente para los apóstoles. ¿Cuántos eran los que estaban en el aposento alto cuando vino el Espíritu Santo en primera vez? 120. Entre ellos estaba la Virgen María. No eran todos apóstoles, sin embargo, dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Los de Cornelio no eran judíos, sin embargo, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Usted y yo no somos judíos, somos israelitas de corazón, porque creemos en el Cristo verdadero que nació allí en Jerusalén. Pero nosotros experimentamos la misma presencia que experimentaron los apóstoles. Así que esas ideas que son más doctrinales que experimentales, sáquesela de la cabeza, porque Dios lo quiere bautizar. Y no se pierda la bendición por la incredulidad de otros. Por supuesto que la Biblia nos explica bien claramente que el bautismo fue fuera de los contornos de Israel. Ahora, Dios respeta nuestro libre albedrío. ¿Saben lo que es? Nos respeta tanto que dice: ¿querés ser salvo? La salvación está. Recibís a Cristo y sos salvo. No querés recibir a Cristo, y bueno, andate al infierno, ¿qué vas a hacer? ¿Querés recibir el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está. Estás con dudas, con problemas, que no querés saber nada, te la perdés. Decía el Pito, la perdés. Pero, hermano, con el Espíritu Santo yo no tengo medida de lo que yo puedo hacer. Sin el Espíritu Santo estoy limitado a mis capacidades mentales y fuerza y físico. Si no, mire, sígame, vamos a Efesios. Ahora va a entender por qué Pablo dice lo que dice acá. Efesios, capítulo 3, versículo 20. Y ahora va a entender otros versículos. Después que leamos esto. Dice: y aquel. ¿Quién es aquel con mayúscula? El Espíritu Santo. Y aquel que es poderoso para hacer ¿cuántas? Todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, ¿según qué? Según el poder que actúa en nosotros. Y usted sabe perfectamente que usted y yo no tenemos ningún poder fuera de Dios. Si hay algún poder, la gloria es de Dios, el poder es de Él. Entonces, ¿por qué dice según el poder que opera en nosotros? Porque según lo que le dejemos hacer al Señor, es tan santo, tan bueno, nos respeta tanto que no actúa si no se lo permitimos. Por eso el mundo está como está. Hasta que un día llegue al punto el Señor que dice: bueno, se terminó. Bajá Jesús y cerrá con llave. Se terminó todo. ¿Por qué le parece que Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Y luego decía: cuando soy débil, cuando yo no puedo, entonces Él es fuerte en mí y hace todo lo que yo no puedo hacer. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso digo, hermanos, si yo hago algo, pienso en algo, planeo algo, sin Él está el hombre trabajando. Pero si Dios comienza a obrar, dice, más allá de lo que pedimos y pensamos o entendemos. Es decir, usted se pone a orar y dice: Señor, por favor, sana a Juanito. Y ora y ayuno, salva a Juanito, salva a Juanito. Y resulta que Dios salva a Juanito, a María, a Pancracia, a Cirilo. Usted ni lo había pensado. Al vecino, al otro vecino, al cuñado, al tío, al que está en Alaska. A través de Juanito salvó
Usted pensó en Juanito, pero el poder de Dios que actúa en nosotros no tiene límite. Cuando le decimos al Señor, obra, Padre, como decía el hermano Anacondia, sigue tocando, sigue tocando, Padre. Todos lo miraban, dicen, no, tóqueme usted. Y el pobre Carlos Anacondia a veces se caía de cansado, pero él decía, sigue tocando, porque sabía que si el Señor no lo tocaba. Ahora, ustedes se dan cuenta con esto poquito que hemos hablado acá, que necesitamos al Espíritu Santo. Si no, le doy 5.000 ejemplos más. Necesitamos al Espíritu Santo. A ver, tengan la puerta cerrada porque vamos a usar la bocina. Sí, porque me dijo el hermano Jorge que cuando lo estuvo probando salieron todos los vecinos afuera. Seguramente después de esta noche algunos vecinos van a decir, anoche en la iglesia había ruidos raros. Aparentemente era un ruido a bicho. Un bicho raro. Yo quiero comparar los coches con las personas, porque nosotros sabemos que tenemos un cuerpo, pero nosotros vivimos adentro. Yo decido por mi cuerpo qué es lo que voy a hacer. Yo decido lo que voy a comer. Yo decido cuántas horas voy a dormir. Yo decido dónde voy a llevar el cuerpo a jugar a la pelota o de picnic, no sé. Yo manejo el cuerpo. Pero cuando el Espíritu Santo está dentro mío, el manejo de mi cuerpo es mucho más fácil. Porque a veces mi cuerpo quiere hacer cosas que mi espíritu me dice que no las quiere hacer. No las tenemos que hacer, pero mi cuerpo es muy fuerte. Pero si el Espíritu Santo está dentro mío, Él me va a dar la fuerza para vencer toda tentación. En 1930, no saben que se van a poner muy serios, muy especialmente los jóvenes, que dicen, ¿qué? En 1930, el señor Henry Ford había fabricado el coche Ford, porque lleva la Ford Motor lleva el nombre de Ford porque su inventor se llamaba Ford. Pero en 1930 andaban los famosos Forte. Los que son de mi edad y algunos que tienen más se deben acordar que le llamaban los autos a bigote. Bajar el bigote, decían. Ahí al lado del volante tenía unas palanquitas que aceleraban. Ese era el bigote. Y el ruidito de los coches era una cosa así. Parecía una maquinita de coser. Y más o menos no daban más de 35, 40 kilómetros. O sea, 40 kilómetros era velocísimo. ¡Oh! Ni se pasó don Lagarraga con el Ford, le bajó el bigote, pasó levantando por la arena. A 40. Mi papá había comprado cuando empezamos a prosperar con la gracia de Dios, compró un coche que era modelo 1934. Todo carrozado, palanca al piso. Pero para los más jóvenes que nunca vieron esto, y si lo vieron lo han visto en coches de colección, parados por ahí. Yo los vi en vivo, en directo y los manejé, porque manejé el coche de mi papá. Y anduvimos de novio con Isabel en el coche. Claro, cuando yo tocaba bocina ya todos sabían que pasaba Isabel con José Manuel. Semejante bocina. Pero estos coches no tenían burro, lo que normalmente le dicen arranque eléctrico, es el burro para arrancar. Esto había que meter, tenían un agujero directamente al motor, le ponían una manija
y se le daba manija, y tenía que saber darle manija porque cuando hacía la contraexplosión le podía sacar el brazo. Es verdad, ¿eh? Si no sabía sacarle la manija a tiempo el brazo, muchos se recalcó el brazo. Así que a veces no quería arrancar y transpiraba el dueño. Allá había un vecino que cuando le daba manija a mi papá le decía, va muy lejos, don José. Dice, ¿por qué? Y por la cuerda que le está dando, dice. No tenía burro. No solamente que no tenía burro, no tenía aire acondicionado, como ahora los coches. No, usted va a ver en las películas cuando andan en esos coches que las damas van con unos abanicos grandotes. Encima usaban unas polleras, las pobres mujeres subían a esos autos, calor. Abanico para todo el mundo. Y calefacción, mi mamá ponía en la parte de atrás un calentador que se llamaba Brand Metal. Iba con el calentador a querosene, adentro del coche. Calentábamos el ambiente y tomábamos mate. Entonces le decía a mi papá, vamos a dar una vueltita, después parás en tal esquina, vemos pasar a la gente desde el auto y tomamos unos mates. Mientras tanto prendí el calentador. Se dice, pero no tenía miedo que explotara el coche. Y no, si los coches casi andaban a querosene. Nafta común, pero esos coches andaban con común. Unos cilindros así, parecían unos tractores. Un día metimos 9 personas adentro del coche de mi papá. Eran todas cabecitas y no sabía quién era el que manejaba. Pero lo más importante de estos coches es que no tenían servofreno, el freno asistido, sino que muchos tenían palancas. Los primeros coches tenían la palanca afuera y después vinieron con la palanca adentro, que hasta el día de hoy los coches tienen el freno de mano y la palanca que frena local, sin el servo. Pero el servofreno es un sistema que se inventó ya un poquito más adelante, allá en 1960, 1958 empezó a venir a la Argentina, pero yo aprendí a manejar en el coche de mi papá. Yo tenía 15 años, ya mi papá me dejaba manejar ese coche, y el coche, imagínense, puro hierro, no se rompía nunca. Y este, como era modelo 34, llegaba hasta 60 kilómetros por hora, hasta los Zunki pasaba. No tenía servofreno, así que el pedal que tenía el coche iba directamente a la rueda como si fuera una bicicleta. Cuando usted iba a parar el coche tenía que hacer fuerza, y era la fuerza de su pie que frenaba la rueda y el peso del motor del coche. Así que tenía que venir frenando allá desde la esquina si quería parar en la media cuadra. Sí, porque se paraba, se pasaba. Y la otra cosa es que no tenía dirección asistida. Por eso las mujeres no manejaban esos coches, porque se necesitaba mucha fuerza. No sabes, para doblar nos poníamos colorados como pavo de chacra, como dicen en el campo. Para estacionar no le digo nada. Claro, más o menos en el año después de 1960 ya empezaron a venir a la Argentina y era optativo. El que quería freno, servofreno y aire acondicionado, pagaba más. El que no, seguía como el Forte con una carrocería más moderna. Pero cuando yo vengo a Buenos Aires, en 1973, que estaba estudiando en el Instituto Bíblico, voy a la zona de Martínez, donde tenía un tío que era mecánico, y me dice, mira, tenés que hacerme un favor, ¿vos sabés manejar? Digo, no manejaba el Coral de mi papá. Dice, mira, yo voy con un coche, vos me seguís, estamos acá en Martínez, vamos hasta Bécar. Y estaban haciendo la Panamericana. Así que dice, vos venís atrás mío, vamos a ir por la Panamericana, pero ponete atrás mío, dice, porque pasan como locos. ¿Y qué es lo que tengo que manejar, tío? El Pontiac ese que está ahí, un Pontiac importado.
y tenían todos los chichis. A mí me había dicho mi tío, tenés cuidado porque la dirección apenas la tocas, como es tan sensible, no tenés que hacer fuerza, o vas a hacer fuerza para doblar y te vas a dar, el coche se va a dar un tumbo. Y el freno no tenés que hacer fuerza, no toques, pero es la experiencia. Salgo atrás de mi tío arranca, pasa los cambios y le da, y yo tenía que seguirlo. De pronto aparece un semáforo, tenemos que frenar, y yo frené como frenaba con el forán. Le digo, Dios me salvó porque venía con el cinturón, pero así toda la cabeza me golpeó contra el vidrio, porque casi yo era, la frenada que pegué era para salir por el parabrisas, porque me apoyé con tanta fuerza y el servo actúa, y se bajó mi tío y dice, ¿qué te pasó? Frené. Yo cuento estas cosas, los jóvenes se ríen, pero la bocina que vamos a escuchar es de aquel entonces, para que no se rían. Era verdad, es verdad lo que les estoy contando. A ver, ¿dónde la tenés? Ah, qué bonita. La voy a pintar y la voy a vender en más o menos unos $3.000. ¿La tengo que tener? ¿No agarra corriente? No seguro la largo, Ahora, ¿saben por qué se usaban estas bocinas y no las que los coches tienen hoy? Porque los coches andaban en el campo, eran terrenos de tierra, tenían que cruzar entre los animales, los perros, ¿sabes? Entonces tenían que tener bocinas fuertes. Y claro, con esta bocina hasta del avión se asomaba. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora, la voy a poner acá, no es por nada, ¿viste? Dale nomás. A ver, tiene dos sonidos, vamos a ver si sale bien. Se lamento. Muchas gracias. Le hace falta un capacitor que hace un juego. Tiene dos sonidos. Sale un sonido solo porque le falta una pieza eléctrica. Un electricista lo puede hacer, porque hace ¡oh! Ahora, hermanos, gracias al hermano, se fue, creo que se asustó. Nuestra vida es como el coche, es optativo. Usted, si quiere, deja que el Espíritu Santo entre a su motor, a su vida, le permite que